Desde pequeña siempre fui una niña peculiar. No porque tuviera un talento extraordinario o porque destacara entre los demás, sino por las cosas que veía y sentía cuando nadie más parecía notarlas. Crecí en una familia numerosa, la tercera de 5 hermanos. Mi madre era una mujer devota, de aquellas que ponían veladoras a los santos y colgaban palmas en las puertas para ahuyentar el mal. Mi padre, en cambio, era un hombre escéptico, que se reía de los cuentos de aparecidos y decía que todo tenía una explicación lógica. Pero yo siempre supe que había algo más. Desde pequeña sentía que alguien me observaba cuando estaba sola. A veces las cosas desaparecían de su lugar y reaparecían en rincones oscuros de la casa. Mis hermanos se burlaban de mí, decían que era mi imaginación, que leía demasiados cuentos de miedo. Pero mi abuela, antes de morir, me dijo en voz baja que algunas almas no descansan y que algunas miradas no son de este mundo. Los años pasaron y aprendí a ignorar las sombras en los rincones, los susurros en la noche y las premoniciones que llegaba a tener. Decidí no hacerles caso al grado de que por falta de interés, esos dones, por así decir, fueron disminuyendo, hasta que un día simplemente dejé de percibir lo paranormal. Mi vida fue normal hasta que cumplí 25 años. Para ese entonces había dejado atrás mi infancia llena de presentimientos y sombras, y me había concentrado en construir un futuro estable. Tenía una hija pequeña llamada Lucía, de apenas 3 años de edad, y un esposo que me amaba incondicionalmente. Nuestra vida era tranquila. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora, con un jardín donde Lucía jugaba con sus muñecas, mientras yo pasaba las tardes horneando. Había decidido renunciar a mi empleo para dedicarme a cuidar de tiempo completo a mi hija, hacer algo que realmente disfrutaba, y la repostería siempre había sido mi pasión. Lo que comenzó como un simple pasatiempo, pronto se convirtió en un pequeño negocio desde casa. A la gente le encantaban mis pasteles y postres, y en poco tiempo ya tenía clientes fieles que encargaban desde galletas decoradas hasta grandes pasteles para eventos. Me sentía plena, feliz con mi familia y con lo que había logrado construir. Fue entonces cuando a mi esposo le ofrecieron un puesto en una plataforma petrolera. Era una gran oportunidad, mejor salario, estabilidad económica, pero con una condición de que estaría a bordo 14 días, aislado en medio del mar, y luego bajaría para descansar 14 días en casa. Al principio dudamos. Nos planteamos mudarnos al sureste del país, más cerca de su trabajo, pero después de mucho pensarlo, decidimos quedarnos en la Ciudad de México. Aquí estaba nuestra vida, mi negocio, la familia, los amigos de Lucía, y la idea de irnos a un lugar completamente nuevo, donde no conocíamos a nadie y en el cual yo tendría que empezar de cero, no terminaba de convencernos. Además pensaba que mi esposo estaría 14 días a bordo y no valía la pena mover toda nuestra vida, cuando 14 días los tendría completamente libres. Los primeros meses fueron una adaptación. Extrañábamos su presencia cuando estaba a bordo, pero Lucía y yo nos acostumbramos a nuestra rutina. Las mañanas de escuela, las tardes horneando y las noches de cuentos antes de dormir. Mi esposo, aunque lejos, siempre se comunicaba con nosotros y cuando regresaba tratábamos de aprovechar cada momento en familia. Parecía que todo estaba en equilibrio, que nuestra decisión había sido la correcta, hasta que mi relación con él empezó a decaer. Un día, en una de sus llamadas, mi esposo me dijo que ya no estaría 14 días a bordo, sino 34, que solo bajaría unos pocos días antes de volver a embarcarse. Intenté no alarmarme. Después de todo, su trabajo nos permitía tener una buena estabilidad económica. No obstante, le pregunté que por cuánto tiempo estaría así. Él me dijo que hasta nuevo aviso. Algo en su voz me pareció distinto,
como si estuviera intentando suavizar la noticia para que no reaccionara mal. Acepté la situación de la mejor manera posible, pensando que sería temporal, que solo debía adaptarme, pero luego vinieron más cambios. Cuando estaba en la plataforma apenas llamaba. Antes, aunque su horario era complicado, siempre encontraba la manera de hablar con nosotras, aunque fuera por unos minutos. Ahora las llamadas eran esporádicas, cortas y distantes. Decía que no podía llevar celular, que las llamadas solo podían hacerse en ciertos horarios y con la autorización de su supervisor. Lo entendía, o al menos intentaba hacerlo, pero había algo en su tono de voz, en su forma de responderme, que me hacía sentir que ya no era prioridad para él. Cuando al fin regresaba a casa, la ilusión de tenerlo con nosotras se desmoronaba poco a poco. Ya no era el mismo de siempre. Pasaba casi todo el tiempo con Lucía, lo cual, en teoría, no debería molestarme. Era su hija y la amaba, pero me dolía que a mí apenas me dirigiera la palabra. Ya no platicábamos como antes, no me preguntaba cómo estaba. Las cenas en familia se sentían vacías, como si yo fuera una sombra sentada a su lado, mientras él solo tenía ojos para la niña y para su celular. Intenté hablar con él, preguntarle qué pasaba, pero siempre tenía una excusa. Decía que estaba cansado, que el trabajo era agotador, que prefería no hablar de cosas serias cuando estaba en casa porque quería disfrutar de su descanso. Así pasaron 2 ciclos, cuando de la nada recibí otro golpe emocional. Un día, cuando le pedí que hiciera la transferencia de la quincena como siempre, se quedó en silencio antes de responderme que no podría enviarme todo el dinero, al menos por algún tiempo. Yo le pregunté que por qué no. Mi esposo me dijo que Pemex no le está pagando a la compañía, así que le redujeron el sueldo. Si bien eso era real, la cantidad que me depositaría ahora era mucho menos de la mitad. No supe qué decir. Yo tenía mis ingresos con la repostería, pero contábamos con su sueldo para pagar los gastos más grandes. Hice números mentalmente, intentando ver cómo ajustar el presupuesto. Pero más allá del dinero, algo dentro de mí comenzó a inquietarme. No era solo el sueldo reducido, era su distancia, sus silencios, la manera en que cada vez parecía menos presente en nuestras vidas. Algo estaba cambiando, y no podía evitar pensar que esto iba mucho más allá del trabajo. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando un pastel, algo dentro de mí se estremeció. Fue como un latigazo en la mente, un destello fugaz pero tan vívido, que me hizo soltar la espátula de golpe. Por un instante, vi algo, una imagen borrosa, difusa, pero cargada de una sensación sofocante. Tierra oscura, unas manos tratando de salir de ella. Mi respiración se agitó. Me apoyé en la mesa sintiendo que mis piernas se debilitaban. Recordé que no era la primera vez que algo así me pasaba. Cuando era niña tenía esos presentimientos, pero los fui alejando, olvidando, pero esa tarde de la nada me llegaron de nuevo. Esa noche, cuando finalmente logré quedarme dormida, tuve un sueño terrible. Me vi a mí misma dentro de un ataúd. El interior era estrecho, oscuro, con la madera crujiente y húmeda. Afuera escuchaba murmullos, pasos pesados moviéndose alrededor. Luego sentí cómo el ataúd se elevaba, me mecían en el aire, como si varias manos me estuvieran cargando. Y entonces vino la caída. El golpe seco al tocar el fondo de la fosa me dejó sin aliento. Quise gritar, pero mi voz no salió. Sentí la primera palada de tierra golpear la tapa, luego otra y otra más. El peso de la tierra comenzó a aplastarme. La oscuridad se volvió más densa, más real. Intenté moverme, golpear la tapa, pero mis brazos estaban inmóviles,
como si algo invisible me sujetara, y justo antes de quedar completamente sepultada, desperté con un grito ahogado. A raíz de ese sueño perturbador, mi situación en casa se puso color de hormiga. Lucía empezó a enfermar. Al principio eran simples resfriados, fiebre pasajera, pero luego se volvió algo más extraño. Se despertaba en las noches temblando, empapada en sudor, murmurando cosas que no lograba entender. La niña estaba tan agotada y con malestares que por consecuencia dejé de llevarla al jardín de niños, y como si el destino estuviera conspirando en mi contra, mis pedidos comenzaron a disminuir. Mis clientes de siempre cancelaban, otros simplemente desaparecían sin explicaciones. Y si pensabas que eso era todo, ahora yo comencé a sentirme muy mal, haciendo que cuidar a mi pequeña fuera más difícil. Inicié con dolores de cabeza intensos, como si algo me presionara el cráneo desde dentro. Al principio lo soportaba con analgésicos, pensando que era estrés, pero pronto se volvieron insoportables. No podía concentrarme, ni siquiera cocinar sin sentir un zumbido en los oídos. Mi cuerpo estaba débil, agotado, como si la energía se drenara de mí a cada segundo. Y luego pasaron cosas escalofriantes. Las puertas crujían en la noche, incluso cuando no había corriente de aire. Escuchaba personas hablar en la sala, cuando solo mi hija y yo estábamos en casa. Incluso en las madrugadas oía a un par de perros ladrando, cuando mis pocos vecinos no tenían mascotas. Una de esas madrugadas decidí asomarme a la ventana. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que lo ignorara como tantas veces antes, pero la curiosidad me empujó a mirar. Afuera habían 2 perros negros, enormes, con ojos brillantes como brasas, y estaban justo frente a mi casa. No se movían y sus ladridos cesaron. Solo estaban ahí, quietos, mirándome. No parecían simples perros callejeros. Había algo en su presencia, algo que me hacía sentir que estaba frente a algo maligno. En un susurro, casi sin darme cuenta, les pregunté que qué era lo que querían. Como si hubieran estado esperando mi voz, los perros al mismo tiempo soltaron un gruñido. Me dio tanto miedo que me hizo dar un paso atrás, y en ese instante, las luces de la casa comenzaron a parpadear. En la sala, donde segundos antes todo estaba en silencio, escuché claramente el murmullo de varias voces. No estaban hablando, estaban rezando. Corrí a la habitación de mi hija para protegerla y cerré la puerta con seguro. Mi corazón latía con fuerza. Ahí me quedé dormida y al día siguiente al despertar, no sabía si había sido una pesadilla o realidad, pero lo que sí sabía era que algo me estaba acechando. Los días siguientes se volvieron aún más extraños. Cuando por fin mi hija mejoró, la llevé a la escuela con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Aproveché la mañana para ir al mercado, intentando distraerme con la rutina, con lo cotidiano, con lo que siempre había sido seguro. Pero algo dentro de mí estaba inquieto, una sensación extraña, como un murmullo interno, que me obligó a girar la cabeza en una dirección específica. Fue entonces cuando la vi, una pequeña tienda esotérica, escondida entre los puestos. No tenía intención de entrar. Nunca había creído en esas cosas, o al menos me había forzado a no creer. Pero mis pies se movieron solos, y antes de darme cuenta, ya estaba dentro. Había imágenes religiosas, frascos con hierbas secas, amuletos, objetos extraños que parecían observarme en silencio. Caminé lentamente, recorriendo cada detalle con la mirada, y sin saber por qué, me detuve frente a unas veladoras y un rosario rojo. Una necesidad inexplicable me empujó a tomarlos, como si fueran algo que debía llevar conmigo. Fue en ese momento cuando la dueña de la tienda se acercó. Se quedó frente a mí
observándome con detenimiento. Había algo en ella, en su presencia, que me hizo sentir expuesta. Me dijo: «Hermana, seas bienvenida». Yo no sabía qué decir. Ella se acercó a mí y me dijo que sentía que yo tenía una confusión, pero que ella podría ayudarme si se lo permitía. Yo realmente estaba asustada, así que dejé todo sobre el mostrador y salí deprisa. Ella me dijo que no importaba que me fuera, que sabía que iba a regresar y me ayudaría con lo que me estaba pasando. Yo, miedosa, caminé apresuradamente sin voltear atrás. Los días pasaron, pero su imagen no se borró de mi mente. Su mirada, su expresión, la extraña sensación de haber estado frente a algo que no podía comprender. No importaba cuánto intentara ignorarlo, algo dentro de mí se aferraba a ese instante, como si la mujer me hubiera dejado con una semilla de duda que ahora germinaba en lo más profundo de mi conciencia. Mi esposo debía venir esa semana, lo había prometido, pero en lugar de confirmar su llegada, me dijo que no regresaría, que debía embarcarse de nuevo. Algo en su tono me hizo sentir un vacío en el estómago, una certeza amarga de que las cosas no estaban bien. A estas alturas, creo que ya te imaginarás mi proceder. Fui a verla al día siguiente. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero lo que sí sabía era que algo me estaba consumiendo. Cuando crucé la puerta de la tienda, la mujer ni siquiera se sorprendió. Era como si hubiera estado esperándome. Levantó la vista y me miró con la misma intensidad de la primera vez. Me dijo que pasara, que sabía que tarde o temprano yo regresaría. Me guió hasta un pequeño consultorio detrás del negocio, mientras su hija se quedaba atendiendo el lugar. Había un altar con imágenes de santos, veladoras encendidas y un aroma muy peculiar que minaba mi nariz. Me dijo que lo que me pasaba no era una simple mala racha, que lo que yo sentía, lo que estaba experimentando, era brujería, y que si no hacía algo pronto, me arrepentiría. Tomó una vela nueva y la encendió frente a mí. Luego, sin decir más, se quedó observando la llama con una concentración que me puso nerviosa, y después de unos segundos comenzó a hablar. No me preguntó nada, no me pidió que le contara sobre mí, no me hizo las típicas preguntas con las que los charlatanes intentan sonsacar información. Ella simplemente comenzó a describir cómo era mi vida. Habló de mi infancia, de mis visiones y presentimientos, de cómo aprendí a ignorarlos hasta que se apagaron. Habló de mi vida actual, de la enfermedad de mi hija, de mis dolores de cabeza, de la sensación de ser observada en las noches. Me dijo que todo estaba conectado, que el pasado que quise enterrar estaba emergiendo de nuevo, porque algo lo estaba forzando a salir. Después de aquello dijo que me sentía mal, porque mi esposo tenía otra mujer. Fue una afirmación fría, certera, como si estuviera viendo todo en ese preciso instante. Me explicó que esa mujer lo conoció mientras estaba a bordo en la plataforma, que era divorciada y que desde que lo vio, se obsesionó con él, que al principio él no le hizo caso, pero ella no se rindió, así que le hizo magia negra para que se sintiera atraído a ella. Lo embrujó en la comida y en las bebidas. Cada bocado, cada trago que él compartió con ella fue un lazo que se iba atando a su voluntad, hasta que un día, sin siquiera darse cuenta, él estaba amarrado a ella. Me dijo que cuando mi esposo bajaba de la plataforma, no venía a casa de inmediato porque se quedaba con ella, que llevaba una doble vida, que aunque seguía enviándome dinero, también la ayudaba a ella con los gastos de su casa. Siempre lo supe, o al menos siempre lo sentí. Las llamadas frías, las ausencias, la falta de dinero con pretextos absurdos, pero nunca quise aceptarlo. Nunca quise abrir los ojos a la verdad porque dolía demasiado. Me dijo que el amante de mi esposo sabía que él todavía tenía sentimientos por mí,
que aunque estaba bajo su influencia, su corazón aún me pertenecía en algún rincón de su ser, y eso la consumía, eso la llenaba de odio. Por eso decidió borrarme de la faz de la tierra. Me tenía enterrada en un cementerio. Dijo que mi fotografía con mi nombre estaba dentro de un pequeño ataúd, junto con tierra de panteón y objetos personales, que eso se los robó a mi esposo. Lo peor fue que entre los objetos enterrados habían cosas de mi hija. Le pedí consejo. Necesitaba saber qué hacer, porque no podía seguir permitiendo que una sombra nos consumiera. Me dijo que tenía 2 caminos. El primero era ir directamente el día que mi esposo desembarcara y enfrentarlo cara a cara. La amante bajaría ese mismo día que él, así que la verdad quedaría expuesta en plena luz del día. Mientras tanto, ella se encargaría de deshacer el entierro que nos habían hecho a mi hija y a mí. O el segundo camino. Podía ser que todo ese mal que me lanzaron regresara a su dueña, que sintiera en su propia piel lo que yo había sufrido, que mi esposo abriera los ojos y viera la mentira en la que estaba atrapado y decidiría perdonarlo o no, que la decisión era mía. Yo, como mujer dolida, traicionada, con el rencor y la sed de justicia ardiendo en mis venas, supe exactamente lo que tenía que hacer. No solo lo iba a enfrentar, no solo iba a desnudar su mentira en plena luz del día, también iba a darle a esa mujer un poco de lo que se merecía, porque así como soy buena, también sé ser vengativa. No solo quería mirarla a los ojos y ver su derrota, quería que sintiera en su piel el peso de mi furia, y de paso necesitaba algo suyo, un mechón de cabello. No mucho, solo lo suficiente para devolverle el mal que me había enviado, pero multiplicado. Después de todo, la justicia tiene muchas formas, y esa mujer iba a conocerlas todas. Dejé a mi hija con mi madre, y volé un día antes de que mi esposo debía desembarcar. Hablé con recursos humanos de la empresa, y conseguí el día exacto, y la hora aproximada, en que él llegaría a tierra. Me paré en la avenida justo enfrente de la salida de los empleados, por donde tenía que pasar sin temor a equivocarme, y entonces lo vi. Venía caminando, con su overol de trabajo aún puesto, su mochila al hombro, y de la mano de ella. Cuando me vio, se puso pálido. Soltó su mano de inmediato y se acercó a mí rápidamente, como si quisiera detener lo inevitable. Ella se quedó atrás, mirándome con una expresión de odio puro, y al verla bien, no pude evitar pensar que era más fea de lo que había imaginado. Ahora entendía por qué recurrió a la brujería. Me planté firme frente a mi esposo, y sin contener la rabia que me carcomía, le solté lo que llevaba atorado en la garganta. Le dije que ya lo sabía todo, que además de ser un mal esposo y un mal padre, era un imbécil por haberse metido con alguien tan corriente como ella. Lo dije en voz alta, no solo para él, sino para que ella lo escuchara bien. Tal como lo había previsto, se acercó con ese aire de dueña del mundo, como si su hechicería le diera algún derecho sobre lo que no le pertenecía. Pero justo cuando abrió la boca para decir algo, la agarré del cabello y le di unos buenos jalones. No iba a perder la oportunidad, no con todo lo que había pasado. Mi esposo tuvo que separarnos a la fuerza. Mientras él intentaba calmar la situación, yo, con la discreción de quien sabe jugar bien sus cartas, guardé en el bolsillo de mi pantalón de mezclilla el mechón de su cabello. Entonces la miré de arriba abajo y le dije, con toda la frialdad del mundo, que era tan poca cosa que ni siquiera valía la pena seguir peleando con ella, que ojalá le hubiera gustado vivir como la amante de mi esposo, porque ahora era su problema. Ella quiso insultarme, pero antes de que lograra decir algo, le solté una bofetada que resonó en la avenida. Le dejé claro que si tanto lo quería, se lo regalaba,
que eran tal para cual, y con eso me di la media vuelta, dejando atrás a 2 personas que ya no significaban nada en mi vida. Ese mismo día volé de regreso. Al llegar fui directamente a ver a la bruja y le llevé el cabello de aquella mujer. Le pedí que hiciera el trabajo, pero que lo hiciera bien, sin medias tintas, sin compasión. Brujería se paga con brujería. Si ella me había enterrado, yo la enterraría más profundamente. Al día siguiente mi esposo voló a verme. Dijo que no había encontrado vuelo antes, que había hecho todo lo posible por llegar rápido. Me pidió disculpas con esa cara de hombre derrotado que sabe que ya no tiene escapatoria. Le dije que no aceptaba sus disculpas, que sí, quizás estaba embrujado, amarrado, lo que fuera. No lo eximía de culpa, porque al final él seguía siendo un hombre con juicio propio, con la capacidad de razonar lo que estaba bien y lo que estaba mal, y él había elegido mal. Le advertí que estaba a punto de perdernos a mi hija y a mí. Le lancé en la cara todo lo que había sufrido en su ausencia. Le hablé de las noches en vela, de los susurros en mi casa, de la enfermedad de nuestra hija, de la brujería que nos estaba carcomiendo, y le di una opción. Si quería librarse de aquel amarre, lo llevaría con la bruja para que lo curara, pero que quedara claro, eso no significaba que iba a perdonarlo. Se lo dije mirándolo fijamente, con el peso de una verdad que no podía ignorar. Él debió haber sido honesto conmigo desde el principio, como siempre lo habíamos sido. Dijo que no creía en la brujería y que no iría, que solo tiraría el dinero. Se quedó un par de días en casa de su madre y luego se fue. Al día de hoy aún seguimos casados, no por amor, no por segundas oportunidades, sino porque yo, como esposa legítima, tengo derecho al seguro social, a sus beneficios, a todo aquello que una mujer casada puede obtener de su marido. Y además, lo embargué. Su sueldo jamás fue reducido como él me había hecho creer. Lo que pasaba era que usaba ese dinero con su amante, pero ahora una gran parte de ese sueldo me la depositan a mí. Pasaron 3 meses cuando recibí una llamada suya. No fue para saber cómo estaba Lucy, no era para pedir perdón. Me llamó para rogarme que levantara la brujería. Su amante había sido despedida de su trabajo y ahora estaba gravemente enferma. Necesitaba una operación urgente y, por ironía del destino, ahora sí necesitaba el seguro social. Yo simplemente sonreí. Con la calma de quien ha esperado este momento, le respondí sin prisa, disfrutando cada palabra, que no pensaba darle el divorcio tan fácilmente, que mejor buscara la manera de pedir un préstamo y la llevara a una clínica particular, que después de todo, seguramente, ella también tendría algunos ahorros, o que quizás podía recurrir a la misma brujería con la que me quiso borrar de su camino. A lo mejor ahí sí le daban fiado. Si te ha gustado la historia, apóyame con tu like. Si me escuchas en Spotify, déjame 5 estrellas. Además de que es completamente gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo historias originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?